El periódico The Washington Post publicó ayer un informe, un artículo, según el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles de la semana pasada, 24 horas después de haber despedido al director del FBI, James Comey, en la reunión que sostuvo en la oficina oval, en el despacho oval, en la Casa Blanca, en la capital de Estados Unidos, compartió información clasificada con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, y también con el embajador ruso en Washington, el señor Sergei Kislyak. En esa información, según el diario The Washington Post, pudo haber comprometido alguna fuente que dio justamente datos a los servicios de inteligencia de Estados Unidos con respecto a la posibilidad del uso de computadores portátiles, de lo que se llaman laptops, a bordo de aviones y que podrían ser empleados por el Estado Islámico. Justo después de que se publicó este informe, aparecieron funcionarios estadounidenses como el señor Rex Tillerson, el secretario de Estado, y como Herbert McMaster, el asesor de Seguridad Nacional, y dijeron, en el caso del señor McMaster, que el informe que había aparecido era falso y que el presidente de Estados Unidos en ningún momento había comprometido la seguridad nacional. Aquí el primer asunto, y quiero empezar preguntándoselo a Jean Martínez Arens, que tiene un artículo publicado en el diario El País de Madrid, es lo grave en todo esto. ¿Qué es finalmente? Es el hecho de que no coincida esa versión de McMaster y Tillerson con unos mensajes por la cuenta de Twitter esta mañana del señor Donald Trump, donde dijo que él en efecto sí compartió información con los agentes rusos, o lo grave es haber comprometido a una fuente que le ha dado información de inteligencia a los Estados Unidos. Jean Martínez Arens. Yo creo que lo más grave, evidentemente, es lo segundo, es decir, ha comprometido a una fuente y ha generado desconfianza entre los socios que habitualmente suministran información a Estados Unidos. Es decir, más allá de ese aliado en Oriente Medio, que no sabemos quién es, ya está habiendo reacciones en cancillerías europeas diciendo que, cuidado, a los estadounidenses no podemos darles a la ligera información delicada porque igual se la comunican a los rusos, que no olvidemos que en el tablero mundial son uno de los grandes adversarios de las potencias occidentales todavía, y sobre todo en algunos puntos muy concretos. Y respecto a la primera parte, es decir, yo creo que lo que dice Trump y lo que dice McMaster se compatibilizan. Es decir, no hay una contradicción, lo que hay es un intento de engañar al pueblo estadounidense, que es peor. Es decir, McMaster ayer se refirió a que Trump en ningún momento había compartido métodos ni recursos de inteligencia, que es en el código de oro de los servicios secretos aquello que jamás se puede comunicar porque compromete al origen de la información. Ahora, la información destilada, lo que es el dato de que el ISIS está trabajando para hacer atentados mediante ordenadores portátiles en aviones, sí que se puede comunicar, y además lo puede comunicar el presidente de Estados Unidos de América en la medida en que él tiene autoridad suficiente para desclasificar los secretos que le vengan en gana. Es decir, yo creo que lo que ha habido es tinta de calamar, como ya hubo la semana pasada con el despido de Comey, donde se decía una cosa y luego veíamos que realmente lo que estaba ocurriendo era otra. Lo que ha hecho esta mañana el presidente es decir, no, yo hechos sí que he dado. Lo que el subtexto dice es, lo que yo no he compartido son esos métodos y recursos que decía McMaster. Lo que ocurre es que ayer McMaster dio un paso más, que es ahí donde está posiblemente la gravedad de su enunciado, diciendo que era falso lo que decía el Washington Post. Bueno, pues a estas alturas parece que ya no es falso, y que él, como Tillerson y como tantos otros en la Casa Blanca, ha caído bajo ese caballo de Atila, que es Donald Trump. Dori Toribio, ¿coincide con Jean Martínez Arens? No del todo, pero primero voy a empezar por la mayor, porque yo creo que a veces nos están complicando tanto las informaciones que hay que ir a lo básico para entendernos todos. Lo básico aquí es que es otra bomba más de la administración Trump. Vamos a bomba semanal. Y recordemos que así es muy difícil gobernar, porque mientras está pasando esto, el resto de componentes del Estado está intentando apagar el fuego, y así es muy difícil sacar adelante cosas, por ejemplo, en el Congreso. De hecho, ayer en los pasillos del Congreso, cuando la prensa revolucionada estaba esperando, por ejemplo, a la líder demócrata en el Congreso, a Nancy Pelosi, de repente se abrió la puerta,
apareció ella y al ver el revuelo de la prensa dijo, ¡ay Dios! ¿Y ahora qué? Como diciendo, y otra cosa más está pasando, otra semana más que tenemos otra bomba informativa y otro error, otro caos o más ruido procedente desde la Casa Blanca. Creo que esto sería lo más grave ahora mismo de momento, es decir, así es muy difícil gobernar y esto es Estados Unidos. En cuanto a la trama en sí, recordemos que no hay nada ilegal aquí, no es ilegal que el presidente de Estados Unidos comparta información clasificada porque el presidente de Estados Unidos tiene el poder de desclasificar esa información, con lo cual en el momento en el que la está pronunciando se desclasifica y aquí no hay ningún tipo de delito. Pero hay otro tipo de problemas que también son muy importantes. Hay problemas diplomáticos, hay problemas políticos, hay problemas de seguridad nacional y sobre todo, que esto lo mencionaba Jan, es el problema de la confianza internacional, de tener al presidente de Estados Unidos en el despacho Oval reunido con los rusos y además reunido con los rusos horas después de despedir al director del FBI que está liderando una investigación sobre la interferencia electoral rusa y los vínculos de la campaña de Donald Trump con esa interferencia electoral rusa, recibir horas después al ministro de Exteriores Lavrov ruso y al embajador ruso aquí en Washington, a Kilsiak, y desvelar una información clasificada. Y no solo desvelar una información clasificada, sino como detallan los medios, y detalló primero el Washington Post, que tiene todo el mérito. Y además recordemos que esta información del Washington Post está firmada por Greg Miller, que es uno de los periodistas más respetados en esta ciudad. Sería muy difícil pensar que Greg Miller ha escrito algo que no fuera 100% correcto y que no tiene 100% corroborado. Y como él explica que se desvela esta información, es por un brote espontáneo. Es el presidente de Estados Unidos presuntamente presumiendo de la potencia que tienen sus servicios de inteligencia y de cómo había recibido este tipo de detalles. Y es ahí cuando desvela no el qué, no los métodos y las fuentes, sino desvela el qué exactamente y el dónde la ciudad, con lo cual esto es un material muy valioso para un adversario tan importante en este sentido, o en este territorio, o en el territorio regional, como sería Rusia. Es aquí donde está el problema. Ahora bien, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia ahora mismo está en manos, uno, del Partido Republicano, va a haber alguna consecuencia, le van a pasar alguna factura por fin al presidente de Estados Unidos, y dos, a sus seguidores, a sus votantes, y ahora mismo por las reacciones que estamos viendo en estas primeras horas, a sus seguidores no parece importarles mucho, no solo eso, sino que defienden lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos. Pepe Díaz Briceño, bien decía Dori Toribio que la información en Estados Unidos deja de ser clasificada cuando el presidente la da. La información clasificada en Estados Unidos se establece justamente mediante órdenes ejecutivas, mediante decreto, como se conoce en otros países ese término. Las informaciones clasificadas actuales están reglamentadas por una orden ejecutiva expedida por Barack Obama, el antecesor de Trump, en el año 2009. Lo que pasa es que si el presidente de Estados Unidos da la información clasificada, pues se desclasifica, pero si esa información la hubiera dado otro alto funcionario u otro funcionario estadounidense, podría estar sujeto a una pena de prisión de 10 años. ¿Qué lectura le da usted a lo que pasó ayer con este informe del diario The Washington Post con respecto a la reunión que tuvo lugar el pasado miércoles en la oficina oval de la Casa Blanca? Bueno, para empezar, una evaluación general es lo que venimos repitiendo desde hace tiempo. Un presidente que viene de la peor tradición autoritaria dentro de una empresa familiar donde no se discute nada y que asume ahora la presidencia de un país sin estar consciente de sus responsabilidades. Pero en particular, la cuestión de la legalidad y los cargos criminales que pudiera haber respecto a esta información, ese es un debate que va a quedar no a nosotros, sino a los expertos constitucionales y legales en Estados Unidos. Porque por una parte es cierto, mucha gente afirma que el que haya desclasificado por su propia boca esta información no tendría consecuencias para él. Hay gente que dice, bueno, hay un procedimiento que se debió haber seguido, entonces ahí se podría analizar un poquito más de problema. Pero hay otro punto. La cuestión de criminalidad en los actos de Trump no se agota en la desclasificación, y este es un debate que ha ocurrido, por ejemplo, en blogs de internet como Lawfare, que es un sitio donde se analizan posturas legales sobre la seguridad nacional, donde dicen, por ejemplo, todo depende de la intencionalidad que tuvo Trump al decir esto. Esto, ¿cómo lo vamos a saber? Solo por la propia voz, reconocimiento de él, porque por una parte lo dijo de manera a propósito y fue una equivocación de su juicio, eso en principio no tendría una consecuencia legal. Pero si fue una mala conducta, un descuido
esto significaría que está faltando a su juramento constitucional de ejercer de manera legal su cargo de presidente. Ahora, todavía después de eso existe el juicio político dentro del propio Congreso de Estados Unidos. Eso sigue siendo desde aquí todavía un sueño. Quizá en el exterior se percibe que hay todavía más caos. Sí, hay mucho caos, pero la solidez que tiene el Partido Republicano atrás de Trump, incluso ayer, fuera de la declaración de Bob Corker, el presidente del Comité de Exteriores del Senado, los republicanos siguen defendiendo a su presidente. Jean Martínez Arens, hay un artículo de las últimas horas en el periódico The Washington Post que sostiene en el titular que deberían renunciar Rex Tillerson, el secretario de Estado, es decir, el jefe de la diplomacia estadounidense por una parte, y por otra el asesor de Seguridad Nacional, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, el señor Herbert McMaster. McMaster dijo, como lo habíamos mencionado hace un momento, que la historia del Washington Post, el artículo era falso, y resulta que el artículo, según consta o según se puede deducir de los mensajes por Twitter de Donald Trump esta mañana, no es falso. Lo que dijo el artículo es cierto. Incluso el señor McMaster, cuando habló ayer en la Casa Blanca, dijo que lo que habían hecho los rusos con el señor Donald Trump era revisar una serie de amenazas comunes para los dos países. Lo dijo, they reviewed a range of common threats, y más adelante señaló que en ningún momento habían estado comprometidas fuentes ni métodos. Dijo, at no time were intelligence sources or methods compromised. Pero aquí la pregunta es el hecho de que hubiera dicho McMaster que la historia era falsa, y usted lo anotó hace un momento, Jean, y el hecho de que Trump haya dejado claro, o por lo menos se pueda deducir de sus mensajes por Twitter, que la historia es verdadera, es, como usted mencionó, que el señor McMaster está distrayendo la atención, está mintiendo, y entonces, por tanto, según sugiere el diario The Washington Post, ¿debería renunciar? Es complicado, es decir, en una lógica automática, si fuéramos puristas éticos, debería dimitir, evidentemente. Ayer dijo que era falso y hoy se está demostrando que no era falso y, por lo tanto, ha perdido la confianza del pueblo al que se dirige. Pero en la lógica en la que estamos instalados ahora en Washington, en la Casa Blanca, la verdad es que uno no sabe si el error procede de McMaster o del propio presidente, y pedir la dimisión del presidente, pues evidentemente a estas alturas posiblemente se ha precipitado. Lo que hay, en cualquier caso, es un desgaste de hombres tan prestigiosos como el general McMaster, que llega avalado como uno de los estrategas más brillantes del ejército de Estados Unidos, alguien que además en su historial luce condecoraciones en el campo de batalla, las ganó en Irak, en la primera guerra de Irak, y respetadísimo, y que a las primeras de cambio se ha visto envuelto en lo que es el magma que genera a su alrededor Donald Trump, ese magma negativo que hace que unos y otros pues vayan cayendo y vayan siendo sometidos a un desgaste enorme. Yo creo que han cometido un error, que el error políticamente le va a costar, que además es el principio de una cadena de errores, es decir, con lo que estamos viendo, Donald Trump no se va a parar, no se va a moderar, y posiblemente a este ritmo, en 8 meses, un año, sí que tengan que empezar a dimitir y a caer en masa colaboradores suyos si quieren hacer defusible de su presidente, pero en este momento lo que hay, yo creo que básicamente es un gran reproche público a una figura que era respetada y que hoy, de una sola toma, ha perdido bastante del valor que tenía. Dori Toribio, Alan Dershowitz es un profesor, o fue profesor por muchos años de Derecho Penal en la Universidad de Harvard. Fue asesor, entre otras, de personalidades o de celebridades de Mike Tyson, de Patty Hearst, de O.J. Simpson. Ayer en una entrevista televisada dijo que esta acusación que se le está haciendo a Trump del mal manejo de la información clasificada con los rusos es la acusación más grave, el cargo más grave que se ha formulado en la historia contra un presidente en Estados Unidos. Hay que acordarse aquí de que ha habido dos presidentes juzgados en el Congreso. Andrew Johnson en 1868 por haber despedido sin autorización del Senado al secretario de Guerra, y luego Bill Clinton en 1998 por haber obstruido la justicia en el caso de Mónica Lewinsky. En ambas ocasiones fueron absueltos por el Senado. La Cámara los acusó, pero el Senado los absolvió. ¿Podría uno afirmar, como el señor Dershowitz, que esta es la acusación más grave contra un presidente en la historia de Estados Unidos? La
La verdad, Juan Carlos, yo me siento poco capacitada para rebatir a un profesor de Derecho Penal de Harvard en territorio legal. Si él lo dice, doy por hecho que tiene sus razones, aunque, insisto, por mi parte no acabo de ver el conflicto legal, pero el presidente de Estados Unidos tiene la potestad y el poder de desclasificar la información que quiera y, como sabemos, es un argumento que ya está utilizando el presidente Trump y que está utilizando la Casa Blanca. Así que yo no vería, insisto, me puedo equivocar porque yo no soy profesora de Derecho Penal de Harvard, yo no vería tanto el conflicto legal o no en primer plano, como ahora mismo sí hay un conflicto en primer plano que es político y que sobre todo es moral y que tiene su foco no solo en el presidente Donald Trump, sino en los republicanos ahora mismo en el Congreso, republicanos que tienen mayoría en las dos cámaras, recordemos, y que han construido su discurso en las últimas elecciones precisamente sobre esto, sobre las filtraciones, y recordemos lo que queda de fondo, las filtraciones del caso de los correos de Hillary Clinton. Nos cansamos de escuchar durante las elecciones una y otra vez de Donald Trump y de muchísimos republicanos decir que este era un tema muy sensible, que daba igual que fuera la secretaria de Estado o que no se hubiera encontrado delito, que no se podía permitir ni un mínimo error en el manejo de información clasificada desde el gobierno de Estados Unidos. Y ahora tenemos un caso que afecta directamente al presidente de Estados Unidos y que no afecta en un manejo de información clasificada con correos entre su equipo, como es el caso que afectó a la ex secretaria de Estado, sino que afecta en una reunión con los rusos. Es decir, ¿cómo ahora los republicanos van a defender esto? Esta es la pregunta que me hago yo en este momento y es aquí donde creo que está el foco. Está el foco político, porque evidentemente esto se va a utilizar de una parte y de otra, de los republicanos y de los demócratas, de los seguidores de Donald Trump y de los que no, en un sentido de guerra política a partir de ahora, pero también queda de fondo la batalla moral, la gran hipocresía que supone haber estado condenando el uso irresponsable, creo por mi parte, de Hillary Clinton y de aquellos correos electrónicos y los servidores privados, pero diciendo que era un caso de peligro por el manejo de la seguridad nacional, cuando ahora tenemos un potencial caso que tiene una pinta muchísimo peor.